planteado, bueno, ¿quién está haciendo esta reforma? ¿El equipo económico, el presidente, los socios de la coalición o finalmente las encuestas son las que pesan en estas modificaciones y en estas actitudes de los diferentes partidos políticos? Teníamos prometida la palabra por aquí, sí. No sé qué piensan ustedes. Bueno, recién leíamos esta frase del presidente de la calle de que a un litro de leche se le fue echando agua, agua, agua. Entonces, quizás para que los televidentes capten un poco, que quizás nos perdemos en la historia de esto, hubo una primera versión de esta reforma que fue la que salió de la comisión de expertos. Eso, si se quiere, es como, bueno, el óptimo desde lo que los expertos y los técnicos evaluaron que era necesario para Uruguay. Después de eso hay, ¿se acuerdan? Un preproyecto que Presidencia publica, no lo presenta al Parlamento, pero dice este es nuestro anteproyecto. Eso se da discusión, supuestamente para que los socios de la coalición hicieran aportes. Luego viene el proyecto de ley, que ahí al litro de leche ya se le había echado bastante agua, porque aparecen algunas prerrogativas específicas, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, que en el anteproyecto no estaba. Se empieza a complicar el tema de la convergencia, ¿no? Que era como uno de los grandes objetivos de esta reforma, digamos, que todos y todas, más allá de qué es lo que hagamos, cómo trabajemos, tengamos un régimen igual. Y después lo que se aprueba en el Senado, que ya tiene modificaciones, y ahora esto de diputados que empieza, bueno, a recibir aportes de uno y otro lado. Resulta llamativo, para ir al punto del Partido Colorado, que ellos expliquen como con mucha vehemencia las virtudes de estas tres propuestas, que él las explicó Conrado Rodríguez en los medios y que ahora Pupo hacía referencia. Si son tan beneficiosas, ¿por qué no las estaban planteando? Porque el Partido Colorado está planteando estas tres propuestas porque Cabildo hizo sus planteos y entonces ellos tienen que hacer los de ellos. No son propuestas del Partido Colorado que dialoguen con lo que Cabildo propuso y entonces intenten corregir y dicen, no, como el presidente en este pico a pico que tiene en la coalición le dio importancia a Cabildo Abierto, nosotros no nos podemos quedar atrás, porque es lo que estaba pasando. Se estaba viendo un Cabildo Abierto dominante en la coalición que maneja la agenda del gobierno y un Partido Colorado que estaba muy diluido. Pupo dice, sí, el sector Ciudadanos es el sector más votado, más importante, sí, pero es un sector que ha estado huérfano, que perdió a su líder, al motor de esos votos, lo perdió tempranamente y que obviamente se lo fagocitaron, digamos, los viejos líderes partidarios encabezados por Sanguinetti. Entonces, yendo a las tres propuestas que hace el Partido Colorado, y hablan de 100 millones de dólares por año, ¿sí? Sí. Y un componente fuerte de ese gasto es la renuncia muy significativa que va a hacer el Estado, no cuando se aplique la reforma, sino desde ya, porque el IAS se va a rebajar si aceptan esta propuesta, al menos un 20%, que es lo que está planteando el Partido Colorado, desde ya. Esa renuncia fiscal al Estado le va a costar plata. Digo, es decir, ¿y cuál es la propuesta de ustedes? No. Porque eso no inicia el tema de hoy son las tres propuestas del Partido Colorado y ahí no vamos a quedar. Pero qué cómoda la tuya. Y ahí nos vamos a quedar. Estás en la cómoda. El Estado uruguayo recauda por vía de IAS 400 millones de dólares anuales. O sea que un 20% son 80 millones de dólares anuales que se van a resignar. Para que quienes nos escuchan entiendan, el IAS solo lo paga el 25% de los jubilados de mayores ingresos y se aplica, ese dinero no va a rentas generales y se aplica a las jubilaciones que el Estado paga. Es decir, que si hoy se sacrifican esos 80 millones de dólares por año mínimo, porque quizás vaya a más de un 20%, la recaudación del resto de los impuestos que los uruguayos pagamos para suplir ese déficit adicional que va a tener la Seguridad Social desde hoy con esta propuesta va a ser mayor. Es decir, que esto le va a generar un alivio al 25% de los jubilados actuales de mayores ingresos y le va a generar un perjuicio al resto de la sociedad. O sea que hay un problema de equidad intergeneracional que Uruguay la tiene muy grave que se va a ver acentuado. Es decir, nosotros tenemos 20% de pobreza en menores de 6 años y tenemos 2% de pobreza en mayores de 65. O sea, hace menos sostenible un sistema que ya no es sostenible. Hace menos sostenible, pero además lo hace menos equitativo. ¿Le quitan a los ricos?
Decí. No digo que le quite a los ricos. Pero decía a partir de qué franja. Uno puede decir que siempre es bienvenida una reducción de impuestos porque va a beneficiar a un conjunto de personas. Ahí no se El entiende. tema es Ahí no se entiende. a quién beneficia y a quién perjudica, porque eso que se deja de recaudar, alguien lo va a tener que pagar. Y luego, con lo del escalonamiento, ¿sí? Como bien se explicaba, quedaba esta contradicción que si había nacido en el 72 o en el 73 tenías regímenes completamente distintos y eso se suaviza con el escalonamiento. Ahí quiero destacar que es interesante que se recoja un error de diseño que detectó la bancada del Frente Amplio, que la senadora Lilian Quechichán y el diputado Gustavo Olmos plantearon en medios de prensa, y eso es Y lo detectó interesante también que el se Partido recoja. Colorado. Y que lo recoge el Partido Colorado. Me llama la atención nuevamente que si no salía lo de Cabildo Abierto, es decir, si no se armaba este lío político que se armó en la coalición, ¿qué pasaba con esta corrección? Se iba a discutir en diputados seguramente por parte de todas las bancadas que lo habían detectado. Bueno, entonces para cerrar el planteo, creo que además de los problemas, digamos, de ese litro de leche que cada vez está más lavado y que además estas modificaciones se hacen sin cálculo. Está chocolatado. Porque entonces, como no pasaron por la comisión de expertos, como se están votando, se van a tener que votar en tiempos muy acotados, los cálculos efectivos detrás de estas modificaciones no están muy claros. O sea, 100 millones de dólares por año, veremos, porque como les decía, sí, al menos de mínima IAS. 80 millones se van solo con la medida número 3, que es la IAS. Y lo que se ve, para cerrar, que está en crisis, es esto del pico a pico y la redondilla que el presidente ha marcado como forma de manejar la coalición de gobierno. ¿Por qué el resto de los partidos no se sienten parte del gobierno? ¿Por qué empiezan a hablar, como pasó recién en el panel, del gobierno en tercera persona? Y bueno, porque este gobierno es el gobierno de la calle, con apoyos de la coalición, pero claramente la calle ha centralizado de manera muy marcada, muy fuerte el poder, y eso es algo que está entrando en crisis, y ahora, bueno, se hacen concesiones para tratar de aprobar esta reforma que en caso de no aprobarse va a ser un gobierno que va a cerrar sin reforma. Diego, todo bárbaro, pero no sabemos cuál es la propuesta de ustedes, o sea... Bien. La crítica, fantástico, pero la propuesta de ustedes... Si por ustedes están referís sin al gasto. Frente Amplio, el Frente Amplio no está gobernando. ¿sí? No está gobernando, pero si está discutiendo criticando, sus propuestas programáticas para el próximo es gobierno. mano para tirar alguna idea, algún proyecto. Hasta ahora estamos esperando alguna cosa en concreto que podía ser un Pero modelo si no alternativo. se pueden poner de acuerdo en la coalición, Pero, por favor, mal podrán tener en mirá cuenta que no lo nuestras arreglás propuestas. con el eslogan otra reforma es posible, porque no sabremos cuál sería la otra reforma. Por lo pronto nos reconocieron el error de diseño que detectamos y eso es muy bien. Retomamos si quieren un poquito Dale. en unos minutos porque falta Valeria que no ha hablado todavía. Gracias, muchas gracias. La de la leche. A ver, sí. Aclaremos se me esto llevó, porque, se me llevó está la el frase. Se me estamos hablando de lo que decía el presidente de al lo que dijo el mediodía presidente, respecto sí. al proyecto de ley que, bueno, está bien, reconoce que se le está echando agua a la leche, pero dice que sigue siendo, bueno, la esencia sigue siendo la misma. Cuando dice sigue siendo leche, un poquito más aguado, pero hay que probarlo igual, es mejor que lo que teníamos. Yo quiero ir a la pregunta que vos hacías antes de la A pausa, ver. si esto son las encuestas. Sí, Si acá lo que prima, ¿qué es lo que estamos si ajustando? esto que prima son las encuestas. Yo creo que la interna de la coalición sí priman las encuestas. Creo que son medidas populistas, tanto las que planteó Cabildo como las que plantea el Partido Colorado, que están orientadas al mismo electorado, porque el Partido Colorado y Cabildo disputan el mismo electorado, y eso es una realidad. Cuando el Partido Colorado sube, Cabildo baja y viceversa. Disputan el mismo electorado, por eso viene el nombre de Bordaberry al Partido Colorado, para disputar votos que hoy tiene Cabildo y que eran un caudal del Partido Colorado, Está pero fuera. de esa ala, está fuera, pero la realidad es que tienen los votos que perdió el Partido Colorado son los del perfil de Bordaberry. Por lo tanto, el Partido Colorado hoy busca... Evidentemente fue mano Cabildo fue el que se impuso y dijo, yo no voy a votar esto si estos cambios no se dan. El presidente necesitaba los votos de Cabildo. Yo entiendo sí que esta no es una reforma de la coalición, es una reforma del Partido Nacional. Yo entiendo que la encabeza el presidente, es un proyecto que lleva adelante el Partido Nacional y que evidentemente, como es un gobierno del Partido Nacional, con socios de la coalición. Para mí es evidente. Sinceramente, para mí de hecho es cada vez más evidente
cuando nos vamos acercando al final de este gobierno, cuando cada uno busca su perfilismo y no le importa tanto la coalición, le importa más empezar a hacer la campaña política, empezar a mostrarse, empezar a buscar medidas que tiendan a sus votantes. Yo creo que lo de Cabildo fue evidente, lo de Cabildo, porque yo me pregunto, dentro de las filas militares, dentro de las jubilaciones militares, ¿cuántos de ellos pagan IAS? Por ejemplo, ¿por qué la insistencia de Cabildo con respecto a eliminar el IAS? Seguramente porque gran parte ¿Por la tropa, te parece? Entre los oficiales... ¿Por la tropa, te parece? Entre los oficiales seguramente sí, pero convengamos que dentro de la familia militar hay tropa, pero hay quienes no son tropa, ¿tá? Entonces, convengamos que el IAS está dirigido a ciertas jubilaciones. Yo comparto contigo de que de hecho no es que sean ni ricos, ni los más poderosos, ni lo que sea. Pero mirá la franja de pero abajo, son vas a ver jubilaciones que con respecto a la mayoría de las jubilaciones son jubilaciones cómodas. Son bastante cómodas. No son para los pensionistas y jubilados que cobran las jubilaciones más bajas quienes pagan el IAS. ¿Ah? Lo mismo que pasa con el IRPF. El IRPF, cuando tú vas a las franjas, la gente que gana menos está por fuera del IRPF o como mucho en la primera franja. Entonces lo que digo es, a mí me parecen medidas populistas que van directamente vinculadas al mismo electorado para ver quién se lleva ese caudal de votos. Creo que lo del Partido Colorado no está, yo por lo menos no comparto esa forma. Si realmente fuera una coalición quien gobierna en los ámbitos en los que diseñan las propuestas, si esta fuera la propuesta de la coalición, todos estos planteos del Partido Colorado, de los 3 que están ahora, pero hay 7 más. Y me imagino que al inicio habrían, no sé, 50, no 10. Lo que pasa es que habrían mucho es una más. coalición Me nueva. imagino que esto, algo tan de sentido común como lo del escalonamiento que vos decías hoy, Sí. algo de un sentido común enorme. Sinceramente me parece muy buena la propuesta, pero de un sentido común enorme. O sea, es como pasar de 0 a 100. En un día, pasás de estar totalmente en un sistema a estar totalmente en el otro, totalmente entendible. Pero se vio ahora, después de que Cabildo insistió fuertemente en hacer... ¿Lo vieron ahora desde el Partido Colorado? ¿O lo habían visto desde el inicio? Y si Cabildo no decía nada, ustedes no iban a decir nada. Me parece muy extraño. Y con respecto al IAS, lo que veo es esa competencia. Cabildo, Partido Colorado, para ver quién logra mayor baja del IAS o eliminación del IAS para ir directamente a buscar esos votos de esa parte de la población. Que no me parece que estén pensando, y algo que por lo menos a mí me parece que ideológicamente siempre tuvo que ver con el perfil ballista del Partido Colorado, no están pensando en el conjunto. No están pensando en un sistema solidario, sostenible en el tiempo, están pensando en un resultado de dentro de 2 años electoral para decir fuimos nosotros los que logramos la reducción o la eliminación del IAS. No digas me eso. parece, sinceramente, Valeria, me parece algo que no identifica al Partido Colorado, me parece que es el perfil muy de su vía y no del Partido Colorado. No me parece, nunca pensé un Partido Colorado que vaya por ese tipo, por ese lado de propuestas, cuando siempre fue por el tema mucho más del colectivo, de lo social. Sí, el colectivo es que dentro de 20, 30 años puedan pagar las Menos mal que no jubilaciones. está vivo Valle, porque realmente si viera Estaría la propuesta orgulloso. del Partido Estaría Colorado, orgulloso. creo que no estaría feliz. Bueno, Sonó más como una concesión dejame a sí, su ya vía va para no Rodrigo Pupo con la perderlo, respuesta. ¿no? Sí, ¿Cómo? sí. Oliver? Que sonó más como una concesión a su vía dentro del Partido Bien. Colorado. Uno entiende, creo que ahí a Valeria dan el clavo, digamos que no es de una inspiración ballista en términos de que, ya, como decíamos, beneficia a muy pocos y perjudica Bien, a la le mayoría. toca- le toca a Pupo responder, sí. Una cosita sola que me faltó. Acá me parece que los únicos que han sido consecuentes y han sido absolutamente sinceros y son los que van a pagar el costo político de esto es el Partido Nacional. Y lo tengo que decir. Son los únicos que van a llevarse este costo político porque no han pensado en el ser populares o en el populismo. Lo que han pensado es, este era su proyecto de reforma, la llevan adelante y no están midiendo No el es costo así. político. Te voy a explicar Los por otros qué partidos- contesta Pupo y, Sí. y Fernanda también anota que tiene cosas para decir. No es así. Yo creo que lo que el Partido Colorado y todo el gobierno de coalición está pensando, tal vez dejo un poco afuera a Cabildo Abierto, porque fue el que tuvo esa postura un poco más intensa en no preocuparse tanto de los números. Lo que está priorizando es el todo. Lo que está priorizando es la reforma sostenible en el tiempo. Lo mismo que le pasa a España, por eso lo mencioné hoy.
España llegó a la solución de 65 años de límite más 38 años de servicio. ¿Ah? Y si no tienen 38 años, no se jubilan ni con 65 años, jubilan con 67. ¿Por qué? Porque ya no da más el sistema. Ya se probó en Europa todo que han tenido que cambiar el modelo, porque si no, no tenés dinero suficiente y un día te quedás sin caja para pagar las jubilaciones. Eso es pensar en la totalidad. Para mí eso es vallismo, pero no importa. Vallismo es la totalidad. Vallismo es la solo totalidad. Los que aportan jazz. Vallismo es la totalidad. Pero vallismo también, o llamalo como quieras, no lo llames vallismo si no querés traer una idea de hace 100 años. Llamalo sentido común. Lo que no podemos pensar más en un sistema que se nos está devorando vivo. O sea, cuando lleguemos al 13% famoso del PBI, probablemente además tengamos otro escenario. De acá a 20 años, lo que puede pasar en el mundo del trabajo, la pérdida de puestos de trabajo debido a la tecnología, debido a las catástrofes, debido al cambio climático, a lo que quieras, pero el mundo dentro de 20 años acá va a ser muy diferente. Entonces, si no tomamos una medida responsable ahora, no hay país posible. Yo creo que eso fue la postura de la coalición y la postura que todos los partidos respetaron hasta que se movieron las piezas. Cabildo movió las piezas con el presidente y bueno, sigue siendo una reforma responsable porque es una reforma que sigue siendo pensada para 10 puntos del PBI y no para 13, ¿tá? Sigue siendo una reforma sustentable. Es una reforma que tiene que atender algunas otras cosas. Yo creo que eso de la corrección técnica esa de la gradualidad en las jubilaciones de los cincuentones me parece de extrema responsabilidad porque es adelantarse en el tiempo a un problema. Y el otro tema de los 63 años también es responsable, porque lo que se está haciendo es priorizando a aquella gente que empezó a trabajar a los 24 o 25 años de edad y que tiene 38 años de aporte a la caja. Más que merecido tiene su jubilación. Así que bienvenidos los aportes de todos, o me gustaría saber los aportes del Frente Amplio porque todavía no los conozco. Lo único que sé del Frente Amplio fueron las medidas lamentables que todavía lamentamos en el 2008 que hicieron que justamente este sistema esté mucho más endeble de lo que estaría si ellos no hubieran metido la manito allí adentro en el sistema para generar franquicias para todo el mundo. Sí. Olivera decía, esto demuestra una crisis en la manera de negociar, en la manera de llevar adelante la coalición. Fernanda, ¿vos cómo ves esto? ¿Qué pasa después? Porque ya tenemos que ir redondeando. Qué poca gracia tendría todo esto, decía Wilson, aludiendo a la actividad política, si midiéramos la actividad meramente en costos electorales. Ese es mi partido, ese es el Partido Nacional. Valeria mencionaba de la responsabilidad con la que se ha tratado este tema. Termino con lo que empecé. Yo no creo que haya crisis de negociación, ni mucho menos. Es más, cuando Valeria mencionaba esta es la reforma del Partido Nacional, yo no creo. Y ahí tengo matices con un montón de cosas que se han puesto arriba de la mesa, que no es el momento ahora porque estamos terminando el tema. No hay que olvidarse que este proyecto, naturalmente, quien lo trabaja en primera instancia es Saldain, con una responsabilidad también, creo, incuestionable de todo el sistema político, con aportes de todos los partidos políticos de la coalición. Entonces, ahora se están haciendo, sí, aportes, modificaciones, que tienen más que ver, creo yo, con lo político electoral. Pero en realidad el aporte de los partidos políticos de la coalición estuvo en un principio, cuando todos los referentes de todos los partidos políticos se sentaron en una mesa, dieron su palabra y lo sellaron. Cuando se votó en el Senado, que después se haya faltado la palabra por parte de algunos actores políticos, es otro tema, y eso la ciudadanía jugará, no jugará. Hay cosas tan... Esto es un tema grande, esto es un tema importante. Cabildo Abierto, ¿qué hizo Cabildo Abierto? No sé, el electorado de Cabildo Abierto le evaluará. Si el electorado del Partido Colorado entiende que actuó bien... Eso se saldarán donde se tiene que saldar. Yo creo que hay cuestiones que se tienen que encarar. El costo político seguramente sí lo vaya a asumir el Partido Nacional, pero creo que por esta actitud, ¿no? Por no entrar en otras cuestiones y desdoblarse en ciertos motivos y discusiones que son naturales de la actividad política. Para mí la negociación en la coalición está lejos de estar en riesgo, me parece que está saludable. Y creo que esto justamente fue una muestra más de la vitalidad de la coalición. Sí, creo que había mucha gente esperando a que la coalición le soltara la mano al presidente. Lo que pasa es que, sin embargo la respaldó. Mirá que Verónica hizo una pregunta respecto de, por ejemplo, si nosotros, que
de alguna manera nuestras posturas defienden las posturas de la coalición, estamos conformes con el funcionamiento de la coalición tal cual está funcionando. Pensando en lo que decía Olivera, que dijo, fue bastante categórico y dijo, redondilla y pico a pico. Crisis. El redondilla y pico a pico, que es parte del funcionamiento de la coalición. Tú seguramente no, Pero yo muy creo... poca redondilla, ¿no? Porque en el truco de A6 en realidad hay más redondilla que pico a pico. Lo que Acá pasa hay que... mucho pico a pico y casi Es ninguna que yo creo que hay un redondilla. error conceptual. Pero y es que, el Consejo de Pupo, Ministros es una redondilla. No, pero Pupo, permitime, casi no se yo creo que reúne. hay un error conceptual. En este país no existe un cogobierno. Existe el gobierno, elegimos a un presidente, que tiene su socio naturalmente, pero el presidente es uno. Entonces Acá- este es el gobierno del Partido Nacional. No, el presidente es Luis Lacalle Pou. No. El Si fuera presidente, es si fuera Luis Lacalle nacional, Pou. Antel no estaría en manos coloradas, Por eso. ANCAP no estaría en manos coloradas, Turismo no estaría, Ambiente, o sea, Existe, la granja. existe un presidente respaldado por varios partidos políticos, pero el presidente es uno. Y eso es lo que no se puede confundir. Y yo creo que ahí es cuando a veces algún socio de la coalición se puede confundir. Que sea un presidente respaldado por muchos partidos políticos, naturalmente, por eso son parte del gobierno en la gestión diaria. Pero la ciudadanía elige a uno. Yo de todas maneras, No a cinco, a uno. pienso que en las características y el liderazgo que tiene la calle no son fácilmente imitables en un futuro. Si la coalición fuera gobierno en un futuro, para mí amerita otro tipo de Bueno, funcionamiento. que ustedes siempre soñaron con el colegiado, No, Pupo. no es el colegiado. El colegiado, a ver, si soñamos tanto con el colegiado, se lo dimos a ustedes para que gobernara el 62. No lo dieron, Así que lo ganamos. sí, nos lo dimos En el 52. Lo ganamos. Sí, bueno, pero son las pocas veces que lo ganaron. Viste que ahí siempre está, te ahí termina está. Yo brotando. quiero terminar Sí. con el consenso y está bravo. Bueno. Está bravo. No, pero en Yo, realidad mano tendida. nosotros no queremos el colegiado. Lo que queremos, lo que nos parece, que con un funcionamiento normal, la coalición, por lo menos desde mi punto de vista, y sé que estoy bastante solo a nivel de la coalición, con muy pocos que me siguen en este tema, yo creo que necesitaría un nivel mayor de acuerdo, Claro. de acuerdo colectivo. O sea, tendría la que haber... famosa esa mesa redonda que se ha reclamado desde otros ámbitos O también. una- Que o primero que renovación del primero pacto de que las nada- ideas del país. Primero que nada, el Partido Colorado tendría que ponerse de acuerdo con quién hay que hablar. Claro. En realidad, Sí. yo creo que si es Sanguinetti Gracias, Vale. o Sanguinetti es el si secretario. No, yo era con O sea, Sanguinetti. antes de es el pensar en secretario la gen- coalición, Sanguinetti es el hablar. secretario general del partido, por favor. Eso no lo discute nadie. Lo que sí creo Pero que no es el también... interlocutor válido para vos. No, para mí es el interlocutor válido, lo que sí quise aclarar. Pero, ¿y el presidente quise habló aclarar con Sanguinetti, que adentro del dice que Partido sabe? Colorado Claro. hay otro grupo que tiene la mayoría. Lo tengo que aclarar, porque Bueno, es pero una entonces el información secretario objetiva. general, yo qué sé, ese no es un problema del presidente. Sí, todo bárbaro, todo bárbaro. Lo que sí creo que me parece que la coalición, llegado el momento y postulándose hacia otro periodo de 5 años de gobierno, para mí necesitaría una renovación de votos, como sucede a veces en el matrimonio. Bueno, Manini tenemos piensa que- lo mismo que vos, ¿sabés? Tenemos Sí, que dejar puede este ser. O sea, tenés a tema Manini y de vamos acuerdo. a seguir Yo creo con- que para renovar los votos En algunas cosas estoy de hay, acuerdo. hay que ver también cuáles son las fuerzas dentro de esa coalición y va a ser un En correlato lo de que las queda de este elecciones. periodo de gobierno ya está. Este fue el trago más amargo. De ahora en adelante no se Yo creo que avisoran lo que ni- pasa ahora es que se están cumpliendo gran parte de las promesas electorales de los partidos más importantes. Eso yo creo que es clave. Me parece El que compromiso país. el compromiso país. Faltaría justamente lo que cuestiona Valeria del jazz. Para Valeria es un tema complicado. No sé si lo dijiste vos, que era un tema no vallista, pero no importa, Yo porque dije que el no, Partido no, Colorado no es 100% vallista. Su vía No, se representa nota. Cada a día es otra... menos vallista. Pero no, su vía no representa el vallismo, No, no, representa claro. otras ideas adentro del coloradismo. Entonces me parece correcto que su vía, me parece responsable que su vía le diga a la ciudadanía, le diga al presidente, mirá que tenemos un compromiso con el país con el tema del jazz. Lo Pero prometimos subí o el todo. Partido Colorado. Bien, pero superado esto del IAS y de la reforma, ¿no avisaron ustedes otro gran tema de debate a la interna de la coalición? Tenemos un temita que está para resolver, A que ver. es el tema de los presos de 65 años. Bueno, pero eso que no ese hablamos fue de el ese costo que asunto. pagó Bueno. el gobierno o Pero yo creo que hay un por avance en avanzar la en la negociación. reforma. ¿A qué Hay un avance en la negociación. Pero se reconoce entonces que hay negociaciones... Hay, A mí no me hay consta. mucho avance, hay mucho avance. A mí no me consta que haya sido ningún tipo de moneda de cambio. Es más, el proyecto no está presentado, ni siquiera. No fue moneda de El cambio. como alternativo. vos que pensás. Casualmente se empieza a tratar Se o levantó, se reflota en la el prensa, tratamiento se levantó en la prensa porque la un semana senador de siguiente. Cabildo Abierto declaró sobre ese tema.
Domenech. yo Domenech creo que- declara en la prensa sobre ese tema y por eso el tema En se vuelve a política levantar. todo es La moneda de legislación del cambio. Senado se empieza a volver a tratar. No se ha el presentado tema. el proyecto que anunciaban que el Partido Nacional le había propuesto un contraproyecto y nada de eso está presentado. La Oh. semana siguiente de haber acordado con Cabildo, se Bueno. empieza a trabajar en el proyecto de Lo prisión dice- domiciliaria para mayor edad. Y Lo si, dice y si fuera un moneda de medio de cambio, ¿cuál sería prensa. el problema? En No habría sorpresas. En, Lo dice un en medio de política prensa. vale todo, muchachos, no seas malo. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Tenemos otros temas políticos, pero antes vamos a